Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en estas jornadas de psicología. Y yo les voy a hablar sobre avances propuestos por la Asociación Psiquiátrica Americana para la última edición del DSM-5. El DSM-5 se va a presentar el día de mañana. Si ustedes revisan en la página de internet de la Asociación Psiquiátrica Americana, está planeado presentarse el 22 de mayo del 2003, o sea, el día de mañana. Pero durante este proceso de ir elaborando esta nueva edición, la Asociación Psiquiátrica Americana ha puesto información a través de su página de internet que ha permitido a los clínicos saber cuáles son los avances, y es lo que yo les vengo a presentar. Como mi especialidad es psiquiatría de niños y adolescentes, entonces les voy a hablar sobre los cambios que ha tenido el DSM con respecto a los trastornos más comunes de la infancia, que son los trastornos de conducta. No podemos hablar de todo el DSM-5 porque no nos alcanzaría el tiempo. Para eso habría que diseñar un seminario exclusivamente para eso. Entonces vamos a hablar de dos trastornos y cómo es que han ido evolucionando a través de las ediciones del DSM. La que sigue, por favor. Otro clic, por favor. Bueno, el primer trastorno ustedes ya lo conocen, ¿no? Es el TDAH o simplemente TDA. ¿Sí se escucha bien? Sí. O simplemente TDA, me gusta decirle TDA nada más. Es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y el otro es el nuevo, ¿no? Pues le pongo yo ahí la estrellita de que es algo que va a aparecer. Yo pude tener acceso a esta información a través de la página de internet, pero unos meses antes de las fechas actuales decidieron retirar los datos de la plataforma de internet porque dijeron que muchos clínicos estaban confundiendo. Entonces lo que hizo la Asociación Psiquiátrica Americana es decir, ¿saben qué? Ya no vamos a poner información y espérense hasta que salga el libro. Y el TDAH no es el trastorno por disregulación disruptiva del humor. También vamos a hablar en esta plática sobre este segundo trastorno, que ya era tiempo de que empezara a hablarse de él, ¿no? Primero vamos a hablar del TDA y de cómo el TDA ha ido evolucionando en cuanto a su concepto y sus criterios desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Vamos a estar revisando desde lo que decía el DSM-1 hasta lo que va a salir en el DSM-5 probablemente el día de mañana. La que sigue, por favor. Y bueno, nos han criticado a los psiquiatras, ¿no? De tratar de encasillar o de encerrar todo siempre bajo este libro. Y bueno, esas críticas son válidas, son legítimas. A veces se cae en el hecho de tratar de aprender psicopatología en el DSM-4, y eso es un error, ¿no? Se han criticado a los editores del DSM, les han dicho a ellos que los residentes de psiquiatría están tratando de entender la psiquiatría a través del DSM-4, y los editores, ellos con razón han dicho que no es culpa de ellos porque en el DSM-4 hay una advertencia que dice que ese libro no es para adquirir conocimientos, sino que para entenderlo se requiere ya tener una preparación y un entrenamiento especial que venga de otras fuentes, ¿no? Algunas son las fuentes clásicas para estudiar la psicopatología. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a hablar un poco de la historia de la Asociación Psiquiátrica Americana. Este es el logotipo. Si se fijan, mero abajo dice 1844, y el logotipo es la figura de un médico, Benjamin Rush. Es un médico norteamericano, pionero de la psiquiatría americana, que él vivió a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Fue también político. Él es uno de los personajes que firmó el Acta de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, esta asociación nace en 1844 a través de la reunión que se va gestando de directores de manicomios, ¿no? O de hospitales psiquiátricos, que empezaron a formar un grupo, y en 1844 empezaron a publicar una revista, que era una revista de psiquiatría. La que sigue, por favor. Es el primer número, se llamaba The American Journal of Insanity. Se alcanzan a ver abajo, de 1844 fue el primer número. No se llamaba psiquiatría, ¿no? Traduciéndolo es la revista americana de la insanía, así es como se llamaba, y se empezó a publicar, ¿no? Y esas publicaciones no han parado.
hasta el día de hoy, ¿no? Si ustedes adquieren una suscripción a la revista, ustedes pueden descargar de internet el primer número o el último, la que sigue por favor. Ese es el último, de mayo del 2013, que ahora la revista cambió de nombre. Desde principios del siglo XX su nombre es The American Journal of Psychiatry. Es una de las revistas más importantes de la psiquiatría, que tiene un alto factor de impacto. Esto quiere decir que lo que sale en los artículos es muy citado por otros investigadores. La que sigue, por favor. Igual sobre la evolución que ha habido de las ediciones del DSM, esta asociación que nace en 1844 empezó a preocuparse mucho por tener una clasificación de los trastornos mentales, porque hasta 1844 o poco antes, cada psiquiatra o cada grupo de psiquiatras o cada nación establecía su propia clasificación, pero estos señores empezaron a juntarse y logran publicar ya muy tardíamente, casi un siglo después de que nació la asociación, el DSM-1, que esto fue en 1952. Fue una edición muy sencilla. Ahorita vamos a hablar un poco más a fondo sobre esa edición. Después viene el DSM-2 en 1968, después llega el DSM-3 en 1980, en 1994 aparece el DSM-4, que es el que utilizamos hasta el día de hoy, y todo parece indicar que mañana, 22 de mayo del 2013, se publicará oficialmente el DSM-5. Que hay un cambio, ahora usan un número arábigo, ¿no? La Asociación Psicológica Americana le apuesta mucho a los números arábigos, ¿no? Y aparte de que puede haber confusión porque el 5 puede parecer también una B, ¿no? Entonces a lo mejor alguien lo puede decir como DSM-B, pero no es un 5, entonces mejor le apuesta más al número arábigo. La que sigue. Y bueno, esta es la evolución que ha habido. Como yo les decía, desde el 52 aparece la primera edición. Esta edición era prácticamente un glosario, tenía pocas páginas, era un libro muy delgado, como esos glosarios que ven al final de los libros. En el 68 ya empiezan a poner una descripción más detallada, ¿no?, de los grupos de trastornos. En el 80 ya aparece el DSM-3, que el DSM-3 es muy diferente a las anteriores ediciones porque manejan números de criterios. En el DSM-3 ya no aparece nada más una descripción del trastorno mental, sino que aparecen listas de síntomas, y el DSM te dice, si el paciente tiene tantos síntomas, ¿no?, tal número de síntomas de esta lista de tantos, entonces ya tiene el diagnóstico. El DSM-4 aparece en el 94, es muy parecido al DSM-3, de hecho muchas entrevistas todavía están basadas en el DSM-3, y finalmente aquí pensaban en esta ilustración que en el 2011 iba a aparecer el DSM-5, pero ya sabemos que se equivocaron, ¿no? Entonces está el 2013, y aquí lo que ellos proponen es que posiblemente se van a incluir mucho de lo que se ha investigado a nivel genético y a nivel neurobiológico. Pero hasta donde yo sé, todo parece indicar que en el DSM-5 todavía no va a haber criterios que nos pidan exámenes de laboratorio o exámenes de imagen. Aunque sí hay mucha investigación al respecto, pero parece ser que la psiquiatría sigue siendo clínica. Meramente clínica. La que sigue, por favor. Y bueno, esta es la reunión anual de la Asociación Psiquiátrica Americana, es la reunión número 166, que bueno, ya tienen mucho tiempo de estarse reuniendo, ¿no? Se empezaron en 1844, del 18 al 22 de mayo, ¿no? Ahorita está teniendo lugar esta reunión, y parece que mañana es cuando se va a presentar el texto del DSM, la que sigue. Y bueno, esta es la página de internet de la Asociación Psicológica Americana, y bueno, ahí dice que no sé si se alcanzan a leer, habla del 22 de mayo, ¿no? Se ve muy chiquito, no es el día de mañana, pero afortunadamente yo me pude meter a la página cuando todavía había información para poderles traer la información que les voy a presentar hoy. La que sigue. Y bueno, vamos a hablar un poco del DSM-4, que es el documento que hasta el día de hoy todavía sigue siendo vigente. Para mí, la parte más importante del DSM-4 se encuentra en sus primeras páginas, y es la advertencia. Es la parte más importante. Dice: los criterios diagnósticos específicos de cada trastorno mental son directrices para establecer el diagnóstico, puesto que se ha comprobado que su uso aumenta el entendimiento entre clínicos e investigadores. La correcta aplicación de estos criterios requiere entrenamiento especial que proporcione conocimientos y habilidades clínicas. Fíjense qué interesante. Lo que está diciendo la advertencia es que tú, para aplicar el manual, tú ya requieres
otra cosa que te dé conocimientos. No te está diciendo que esto es una fuente de conocimiento. Te está diciendo que para aplicar los criterios requieres tener conocimientos. Esos criterios diagnósticos y la clasificación de los trastornos mentales reflejan un consenso a partir de los conocimientos actuales en este campo, pero no incluyen todas las situaciones que pueden ser objeto de tratamiento o de investigación. Entonces, lo segundo, que es muy importante, es que el DSM-4 nos dice en la advertencia que ahí no está todo. O sea, que hay muchas cosas que uno puede ver en la clínica y que no van a estar ahí. Entonces, primero, no es una fuente de conocimientos. Segundo, hay cosas que no vienen ahí, ¿no? Yo espero que en la edición del DSM-5 también venga esta advertencia, porque es la parte más importante. Por eso es que muchos psiquiatras o psicólogos cometen muchos errores y tratan de aprender psicopatología en el DSM, porque no leen la advertencia. Hay que leerla antes de estudiar el libro. La que sigue, por favor. Claro que a veces por facilidad se nos hace más fácil conseguirnos el DSM-4, sobre todo si tenemos la versión electrónica, ¿no? O la descargamos por internet y aprender ahí sobre las características de los trastornos mentales, que dedicarte o aplicarte a estudiar una obra monumental como la Psicopatología General de Carl Jaspers, ¿no? Que requiere muchas horas de estudio, mucha aplicación, mucho razonamiento. Los psiquiatras americanos son muy prácticos y ellos a veces se van por lo sencillo y aprenden psicopatología en el DSM-4, y eso es un peligro porque eso puede hacer que la psiquiatría americana se esté estancando, y la psiquiatría americana influye también en la psiquiatría mexicana o la psiquiatría de Latinoamérica. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a hablar del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Vamos a ir viendo cómo ha evolucionado su concepto a través de todas las ediciones del DSM hasta llegar al DSM-5, y en la segunda parte de esta exposición vamos a hablar del nuevo, ¿no? Del TDAH, o trastorno por disregulación disruptiva del humor. Hay que empezar a plantearnos esta pregunta: si existe o no existe el TDAH. Esa es la portada de un libro que habla de los niños índigo, que se me hace interesante porque esto plantea un concepto diferente, pero que ha generado mucha confusión, ¿no? Son escuelas New Age que describen lo que es el TDA, pero le ponen otro nombre y no lo hacen objeto de atención clínica. La que sigue, por favor. Y bueno, son las características para identificar a los niños índigo. Esto viene en todos estos libros que ustedes pueden consultar sobre estos niños, pero quiero yo resaltar estas características que son iguales a los niños con TDA. ¿Puedes dar varios clics, por favor? Como 5, 6, otro. No, antes. Fíjense, dicen, tienen energía en exceso, es un niño con TDA, ¿no? Se distraen fácilmente, tienen baja capacidad de concentración, igual un niño con TDA. Se resisten a la autoridad, lo vemos con los niños con TDA. Prefieren otras formas de aprendizaje, también. Pueden frustrarse fácilmente, lo vemos en los niños con TDA. Suelen ser los respondones en clase, también. No duran mucho sentados, también. Esto puede generar confusión, porque entonces un niño con TDA, que sea un hijo de familia y los papás adquieren este libro, pues decir, bueno, mi hijo es niño índigo, y al niño le va a ir mal en la escuela y nunca va a recibir tratamiento. La que sigue. Pero bueno, ¿cómo se establece la validez de un síndrome? Es decir, la visión que tenemos nosotros, que tenemos una formación científica, sí respalda en realidad este trastorno, el déficit de atención con hiperactividad. Bueno, se puede establecer la validez a través de diferentes maneras. Una, el curso del padecimiento. Los síndromes se comportan de modo diferente a lo largo del tiempo. Por ejemplo, alguien podría decir que el TDA es a lo mejor una manera que tiene el niño de expresar su depresión. Y puede ser que el niño esté triste y a la vez esté muy inquieto. Y puede ser que tenga las dos cosas. Pero cuando el niño vence la depresión, porque a lo mejor el ambiente mejora o cambia, ese niño ya no va a estar triste, pero va a seguir estando muy inquieto. Entonces uno se da cuenta de que eran dos cosas al mismo tiempo, que remitió una pero se conserva la otra. La otra es la respuesta al tratamiento, es decir, cuando damos un tratamiento para el TDA, sobre todo un tratamiento farmacológico, y vemos que el niño se concentra más, controla su inquietud, entonces sabemos que nos encontramos ante una entidad clínica. Otra, los estudios familiares. La que sigue, por favor. Los estudios familiares nos hablan de la heredabilidad del TDA. Por ejemplo, aquí tenemos una familia promedio, ¿no? Con un chico con problemas de conducta, y supongamos que este niño que tiene TDA fuera clonado, o bueno, más naturalmente, supongamos que tiene un hermano gemelo idéntico. Un clic, por favor. No más para adelante.
Otro clic. Bueno, aquí ya clonamos, ¿no? Uno tiene TDA, clonamos al niño o tiene un gemelo idéntico, monocigoto, otro clic. Y la posibilidad de que esta copia tenga el trastorno por déficit de atención con hiperactividad es del 80%. O sea, lo más seguro es que lo va a tener. Entonces, esto nos habla de una correlación neurobiológica, ¿no? Que hay algo en el cerebro que fue codificado por los genes y que hace que se exprese el trastorno. Ningún otro trastorno mental tiene esta correlación tan alta. ¿La que sigue? Y bueno, sabemos a lo largo de la historia científica del siglo XX que los investigadores han encontrado el correlato biológico del TDA hablando de que el problema yace en funciones que realiza el cerebro, sobre todo el lóbulo frontal. La que sigue. Bueno, ahí ven a un niño muy inquieto, pero sabemos que la inquietud reside en el cerebro. La que sigue. En 1902 inicia la historia del TDA. Un pediatra británico, George Frederick Steele, publica en la revista Lancet, que todavía se sigue editando, ya tiene más de un siglo, un artículo en donde él dice que los niños con problemas de conducta tienen un problema orgánico y que son parte del quehacer de los pediatras. Hasta antes de este artículo, los médicos no se interesaban por los niños con problemas de conducta, pero fue a raíz de este artículo en donde se empieza a hacer investigación. La que sigue, por favor. Y son las primeras descripciones. George Frederick Steele describió 20 casos de niños conductualmente trastornados cuya inteligencia se consideraba normal, pero exhibían arranques violentos, malicia perversa, destructividad y falta de sensibilidad al castigo. La hipótesis central de Steele fue que este déficit moral representaba la manifestación de algunas condiciones físicas mórbidas. Entonces, es el primer médico que dice, los problemas de conducta tienen que ver con algo que el niño tiene en su cuerpo. Y es muy interesante porque unos años antes, un escritor ya había dicho esto, ¿no? Sin ser médico, con su intuición poética, había dicho algo parecido. La que sigue. Este escritor es Mark Twain, un escritor norteamericano que nació en 1835 y murió en 1910. Él en su infancia creció a las orillas del río Mississippi y cuando él empieza a escribir una novela quiso plasmar sus aventuras y son las aventuras de Tom Sawyer. La que sigue. La que sigue, por favor. Bueno, los niños con esos problemas han estado presentes a lo largo de toda la historia, solamente que nunca se les había puesto atención. La que sigue. Y bueno, esa es una fotografía de un hospital cuando vino la gripe española, que es la influenza de 1918. Esta epidemia de influenza atacó a los niños. Muchos niños desarrollaron una complicación de la influenza, que es la encefalitis viral, y muchos quedaron con secuelas neurológicas. Y algo interesante es que muchos niños que habían sobrevivido a la encefalitis fueron niños que se quedaron hiperactivos. La que sigue. Dice, después de finalizar la epidemia se incrementó el número de médicos que reportaban que algunos niños sobrevivientes a la infección exhibían características clínicas que podrían ser más tarde consideradas similares al TDA. Entonces los médicos dicen, no, pues sí hay una correlación neurobiológica, porque estos niños tuvieron una infección en el cerebro y ahora son niños muy inquietos. Eso quiere decir que estos niños inquietos tienen algo en el cerebro y pueden ser objeto de atención y tratamiento. La que sigue. Y esa es la primera edición del DSM, es el DSM-1, que se publica en 1952 y ya habla un poco sobre los problemas de conducta de los niños. La que sigue. Si se fijan el número 324, dice trastorno conductual primario de la infancia. Nada más hablan de eso, ¿no? Y uno lo podía subtipificar dependiendo de la edad en la que el niño expresaba el trastorno. Y ya nada más era eso, ¿no? Ni siquiera nos decía en qué consistía, ni nos daba una descripción. Y al final del DSM-1 había una lista de síntomas que el psiquiatra podría checar y él describirlos en sus notas, ¿no? La que sigue. Otro clic, por favor. Aquí habla de la hiperactividad, ¿no? Hacia el final de esta edición primera del DSM nos habla de la hiperactividad, pero hasta ahí, ¿no? Pues en realidad era casi nada. Después viene el DSM-2, la que sigue, por favor. Ese es el DSM-2, que aparece publicado en 1968 y ya nos empieza a dar más información sobre los niños hiperactivos. La que sigue. Bueno, ahí pasó un niño hiperactivo.
El 308.0 es la reacción hiperkinética de la infancia o la adolescencia. ¿Sí lo ven, no? Porque no traigo es esta. Y miren, 2 renglones y medio nada más, o sea, muy poquito. ¿Y qué es lo que dice? Este trastorno es caracterizado por hiperactividad, inquietud, distractibilidad y cortos periodos de atención, especialmente en niños jóvenes, y el comportamiento usualmente disminuye en la adolescencia. Hasta ahí, ya era toda la descripción del TDA, ¿no? Entonces el médico, pues, se aprendía esos 2 renglones y medio, cuando veía eso en la consulta decía, bueno, es un niño con este problema de reacción de hiperactividad. Y hasta ahí, y ya, no había lista de criterios. La que sigue, aparece el DSM-3 en 1980, y les digo yo que fue diferente que el DSM-3 porque ya nos da la lista. La que sigue, esa es la lista, ¿no? Son los criterios diagnósticos. En el criterio A aparece una lista que ustedes pueden ver, va del 1 al 14, no los vamos a leer, no sé si ustedes lo pueden consultar por internet, porque perderíamos mucho tiempo si los leemos, pero ya es una lista de criterios que tiene uno que ir verificando, ¿no? Por nada más son 14, y quiero que recuerden el número 14 porque va a ser importante para lo que vamos a comentar más adelante. La que sigue. Y finalmente llega el DSM-4 en 1994, que en el 2000 hacen una revisión del texto, no modifican los criterios, pero revisan el texto, por eso se llama DSM-4 TR, texto revisado. La que sigue. Y bueno, esos son los criterios actuales. Hay 2 listas, una que son los criterios de desatención, es una lista de 9, ¿no? De la A a la I. La que sigue, por favor. Y otra es la lista de hiperactividad e impulsividad, que también son otros 9 criterios, entonces son 18. Entonces, si se fijan, del DSM-3 al DSM-4 la lista creció de 14 hasta 18, ¿no? Eso es un poco complicado, porque si antes, en los años 80, los psiquiatras y los psicólogos tenían dificultades para aprenderse los 14 síntomas, pues ya a partir del 94, pues más difícil, porque ahora hay que aprenderse 18. La que sigue. Y bueno, es una crítica que se hace a sí mismo el DSM-4. Esto lo publicó la Asociación Psiquiátrica Americana. La larga lista de criterios puede resultar difícil de recordar para muchos médicos. Entonces muchos no diagnostican el TDA, ¿no? Incluso pediatras, neurólogos o neurólogos pediatras no lo diagnostican porque dicen, bueno, sí los revisé, pero la verdad no los aprendí de memoria porque eran muchos, entonces pues no sé. Y ya no se diagnostica. El que sigue. Otro que, bueno, ahí va pasando un niño con déficit de atención y ya no fue diagnosticado, ¿no? Y bueno, esa es una nota que me hizo llegar la mamá de un niño que tenía hiperactividad, y se me hace interesante cómo lo expresa, ¿no? No le van a permitir el ingreso a la escuela porque tiene mucha hiperactividad. Y bueno, es interesante porque cuando ustedes se encuentran ante una mamá que les cuenta esto de sus hijos, ustedes pueden apostar con 90% de posibilidades de que el niño va a ser un hiperactivo. O sea, en realidad esta lista de 18 es una exageración, porque con esto uno ya puede sospechar el diagnóstico ya con un amplio margen de atinarle. ¿Sí? La que sigue, por favor. Y bueno, hay un problema cuando manejamos esta lista tan larga, ¿no? Porque si tenemos 18 síntomas, el DSM-4 nos dice que podemos hacer el diagnóstico si nosotros tenemos 6 de una y o 6 de la otra. Entonces, ¿puedes dar algunos clics más, por favor? Otro, sí, otro, hasta ahí ya, hasta ahí. Hagan de cuenta que esto nos está representando un niño, ¿no? Un caso clínico. Este niño tiene los 6 de desatención, si son 6 bolitas rojas, ¿no? Sí. Y este niño también tiene los otros 6 de hiperactividad e impulsividad, entonces tiene los criterios diagnósticos, tiene 6 de las 2 listas. Pero ese es un niño. Ahora, ¿me das otro clic, por favor? Otro clic. Otros 3 clics. Ese es otro niño. Y también cumple los criterios diagnósticos, tiene 6 aquí y tiene 6 acá, ¿no? Otros 6 clics, por favor. Hasta ahí. Ese es otro niño, tiene 6 aquí y tiene 6 acá. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuántas posibilidades o cuántas combinaciones hay
no de síntomas, para que uno pueda decir este niño tiene TDA. Se puede hacer el cálculo matemático. ¿Saben cuántas posibilidades hay? La que sigue, por favor. 504. Entonces, hay 504 tipos de TDA, ¿no? Porque 504 niños con TDA tienen diferentes criterios. Y esto es un problema porque una lista tan larga nos genera mucha heterogeneidad clínica. Entonces, lo que muchos investigadores están proponiendo es que la lista se reduzca. Porque si sigue siendo muy larga, entonces los niños van a tener unos de aquí, otros de acá, y no va a haber los niños iguales y va a ser muy difícil. Y esto complica la investigación, porque los que hacen investigación en genética, los que son muy obsesivos, van a decir, hay 504 fenotipos de TDA y por tanto 504 genotipos, ¿no? Entonces debe haber más de 504 genes diferentes, lo cual es complicadísimo. La que sigue, por favor. Y bueno, fíjense cómo han ido creciendo las versiones del DSM. En el 52 nada más tenían 130 páginas y 106 categorías. Para el DSM-4 ya eran 943 páginas, casi las 1000, con 297 categorías. Y para el DSM-5 no sabemos, ¿no? Pero ha ido creciendo. Ha ido creciendo tanto o sea, se ha vuelto más gordo el libro, yo creo que también más caro y con más trastornos. Pero a mí lo que me preocupa no es que crezcan los números de trastornos, sino que las listas de criterios sean muy largas, porque genera problemas para memorizarlas y problemas también con esto de la heterogeneidad clínica, porque en realidad los niños con TDA sí se parecen mucho, pero así como yo lo estoy mostrando con tantos criterios, parecen muy diferentes. La que sigue, por favor. Pues es un artículo que apareció publicado en el 2007, donde se pregunta si la neurociencia puede ser integrada al DSM-5. Es una pregunta, no sé, hay muchos médicos que actualmente, por ejemplo, piden un electroencefalograma para diagnosticar el TDA y eso es un error, ¿no? El TDA se diagnostica clínicamente con los criterios. No hay necesidad de tomar un electroencefalograma. El electroencefalograma es un estudio que sirve principalmente para apoyar el diagnóstico de epilepsia. Y la epilepsia es otra cosa. La que sigue, por favor. La que sigue. La que sigue. Él es Russell Barkley, es una autoridad mundial en trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Él se ha dedicado a publicar estudios de investigación sobre funciones ejecutivas, que vamos a hablar un poco más adelante, y también él ha escrito mucho sobre divulgación, ¿no? Sobre libros que ayuden a los papás a manejar a sus hijos con ese trastorno. La que sigue. Y Russell Barkley, como una autoridad, hace unas propuestas muy interesantes, se las voy a leer. Dice, la investigación demuestra que hay una redundancia considerable entre los síntomas como para cuestionar la necesidad de 18. Ningún otro trastorno tiene una lista de síntomas tan larga. Si ustedes ahorita revisan el DSM-4 y ustedes se proponen ver cuál tiene la lista más larga, es el TDA. Lo cual es increíble porque en realidad es muy fácil de diagnosticar. Si yo les digo que si la mamá nos dice que el niño es hiperactivo, ya pueden apostarle que con un 90% de seguridad va a tener el problema. Entonces la pregunta es, ¿por qué tiene que haber una lista de 18 síntomas? Eso es un error y hay mucha redundancia. Barkley tiene razón. Esto de la redundancia quiere decir que los criterios se parecen, hablan de lo mismo pero con diferentes palabras. La que sigue. Por ejemplo, vamos a ver nuevamente la lista de desatención. Otro clic, por favor. Otro clic. Fíjense, criterio A y B. A menudo no presta atención suficiente. Criterio B, a menudo tiene dificultades para mantener la atención. Es lo mismo. Otro clic, por favor. A menudo extravía objetos necesarios para tareas. Y a menudo es descuidado en las actividades diarias. Pues si no nos extravías objetos es porque eres descuidado, ¿no? Entonces hay una redundancia. Otro clic, por favor. A menudo parece no escuchar cuando se le habla y a menudo no sigue instrucciones. Pues claro, si no escucha, parece no escuchar, no va a seguir instrucciones. Entonces hay una redundancia. Entonces Barkley tiene razón, hay un error en el DSM-4, ¿no? Es mucha palabrería y hablan de lo mismo. Se podría reducir a 2 o a 3. Otro clic, por favor. A menudo tiene dificultades para organizar tareas y a menudo evita, les disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a tareas. Ahora también es un atentado contra la lógica el quererse aprender de memoria esto, porque tu cerebro te dice, oye, pero no es lo mismo. Entonces Barkley lo que está diciendo Barkley es resúmalo, por favor. Pero lo que dice Barkley es también complejo porque si se resume,
entonces sería regresar al DSM-3, porque el DSM-3 tenía lista de 14, entonces yo les decía que reprobaran el número 14, DSM-4 ya son 18, entonces muchos dicen, no, pero si lo reducimos, entonces vamos a revisar el DSM-3 que eran menos, entonces estamos avanzando o estamos retrocediendo, es complicado. Otro clic, por favor. Esta es la lista de hiperactividad e impulsividad, otro clic. A menudo mueve en exceso manos o pies, a menudo abandona su asiento en la clase, a menudo corre o salta, a menudo está en marcha. Es lo mismo todo, ¿no? Pero con palabras diferentes. Otro clic. A menudo tiene dificultades para jugar, a menudo tiene dificultades para guardar turno. Pues sí, claro, no, si no puede guardar su turno no puede jugar. Otro clic. A menudo habla en exceso, a menudo precipita respuestas, a menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros, por ejemplo, se promete en conversaciones. Es lo mismo. Entonces es muy complicado. No sé, a mí me preocupa este asunto porque pareciera entonces que estos criterios que fueron diseñados por esta asociación en 1994 pues no entendían mucho de psiquiatría infantil, ¿no? Habría que ver si en realidad dentro de estos movimientos políticos que hace la asociación a lo mejor no metieron gente que conocía este trastorno y que fueron psiquiatras de adultos los que propusieron los criterios. La que sigue. Y bueno, dice Bati, los criterios del DSM-4 se desarrollaban en niños y se probaron solo con niños, por lo tanto no se pueden aplicar también a los adolescentes o adultos. Que ahora se está haciendo mucha investigación para diagnosticarlo en población de edades más, de personas más grandes y ya no aplican tanto estos criterios. La que sigue. Los rasgos subyacentes son básicamente los mismos, pero las características superficiales o síntomas cambian con la edad. Lo que, por ejemplo, para un niño de 6 años de edad representa ser impulsivo, hablar en exceso, puede que no refleje el mismo constructo también a la edad de 30 años, que a la edad de 30 años más bien podría ser tomar decisiones impulsivas o conducir un vehículo demasiado deprisa, ¿no? Pues no vas a ponerle un criterio de niños que conduce muy rápido un vehículo, porque no aplica. Entonces, aquí el problema es que se va mucho a la superficie. O sea, la Asociación Psiquiátrica Americana pone los síntomas con, ¿cómo le podríamos decir? Con actividades que no nos están hablando de la esencia del trastorno, ¿no? Eso se podría simplificar si nos vamos a la esencia del trastorno. Y la esencia del trastorno o los actores que están detrás del telón de esto son los déficits en las funciones ejecutivas. La que sigue, por favor. Esto lo dice Germán Berrios, un psiquiatra europeo. Dice, los criterios diagnósticos deberían ser una reflexión de segundo grado sobre la descripción. Entonces, esto es interesante porque este señor está diciendo, a ver, a mí no me vengan con listas de criterios porque es un relajo y hay mucha redundancia. Más vale tener una buena descripción del trastorno y que el médico, el estudiante, el psicólogo lo pueda asimilar y lo pueda ver en la clínica. Pero entonces Bati nos está diciendo que era mejor el DSM-2, porque el DSM-2 así era una descripción de 2 renglones y medio. Entonces aquí ya hay un problemón, porque mientras parece que la cosa va avanzando del DSM-1 al DSM-5, para muchos más bien está como que retrocediendo, como que se está complicando y no se está ganando nada. La que sigue, por favor. Y bueno, esas son las funciones ejecutivas que yo les hablaba. Es importante conocerlas porque son los actores que están detrás del telón. Si uno aprende a identificarlas, porque ustedes saben que a través de diferentes pruebas psicológicas se pueden estudiar, se pueden detectar. Esto es la esencia del trastorno por déficit de atención por hiperactividad. Y varían los nombres que cada autor da a las funciones ejecutivas, ¿no? Esto lo tomé de un autor que es Rose Linney. Él habla de la memoria del trabajo, que es como la memoria RAM de las computadoras. La inhibición conductual es la capacidad para poner el freno. Flexibilidad cognitiva es la capacidad de elaborar una nueva estrategia si el ambiente cambia. Esto lo vemos en el ajedrez. Cuando tú quieres hacer una jugada, pero el contrincante hizo una que tú no te esperabas, entonces la que tú querías hacer ya no te sirvió y tienes que diseñar otra en el momento. Eso es flexibilidad cognitiva. Y resolución de problemas, ¿no? Que otros le llaman de otro modo. Le hablan como secuenciación o hacer una serie de pasos para llegar a una meta. Y bueno, dice, los déficits en estas habilidades pueden comprometer la respuesta del niño a las directivas del adulto. Entonces, si el DSM se basara en las funciones ejecutivas sería más fácil porque se puede aplicar a cualquier edad, ¿no? Por ejemplo, la inhibición conductual en un niño se puede expresar como que se enoja mucho y avienta un juguete, y en el adulto como que maneja de manera imprudente, ¿no? Con poca precaución. La que sigue.
Dice, las funciones ejecutivas son como el director de orquesta que se encarga de dirigir la conducta, autorregularla y que tenga una meta propositiva. Si ustedes tienen dificultad para entender el concepto de las funciones ejecutivas, piensen en un director de orquesta que se encarga de coordinar las funciones del lóbulo frontal del cerebro. La que sigue. Y bueno, ya les había comentado yo sobre el juego de ajedrez, que el juego de ajedrez echa a andar las funciones ejecutivas, ¿no? De hecho, uno podría jugar con un niño en donde hay sospecha de TDA una partida de ajedrez y a través de la manera que él tiene de jugar ir evaluando las funciones ejecutivas. Claro que al niño le tiene que interesar el juego y tiene que saber las reglas, pero también es una herramienta para en la clínica poder evaluar funciones ejecutivas. ¿Por qué digo esto? Porque en el ajedrez necesitas memoria de trabajo, memoria RAM. Entonces tienes que mantener en tu mente las jugadas que piensas hacer y no se te tienen que borrar, tienen que estar ahí, no se te puede disipar. Tienes que tener, como ya hemos dicho, flexibilidad cognitiva, es decir, tener 2 o 3 jugadas en mente y si al contrario te hace una que no esperabas, diseñar todavía otra para poder avanzar bien en el juego. Tienes que tener inhibición conductual, es decir, si te estás enojando porque vas perdiendo, tienes que seguir sentado y concentrado. Y tienes que tener capacidad para resolver problemas, es decir, lograr poner en jaque al otro contrincante. La que sigue, por favor. Esa es una caricatura de Mafalda, él es Felipín, y él está jugando ajedrez y si se fijan se le borró la memoria de trabajo, ¿no? O sea, aquí está ya planeando la jugada, ya va a mover, fíjense, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? Desaparece la memoria de trabajo, se le borra, ¿no? ¿Qué le pasa a los niños con TDA? Dice, ¿cómo era todo? Se siente muy frustrado, ¿no? No pudo jugar el juego adecuadamente porque se le borró. La que sigue, ella es Susanita, a ella le falla otra función ejecutiva. Bueno, para empezar, ella ni siquiera tiene memoria de trabajo, ¿no? Pero vean lo que pasa en el tercer dibujo, le falla la inhibición conductual, ¿no? Se empieza a enojar y no contiene el enojo. Y finalmente se va, dice, ¿quién puede concentrarse en el juego si todo el tiempo hay que estar pendiente de estas malditas piezas? Y se va y Mafalda se queda muy triste. Por eso es que los niños que tienen déficit de atención con hiperactividad empiezan a ser rechazados por sus compañeros, ¿no? Y los papás nos dicen que a sus hijos ya no los quieren juntar, ¿no? A muchos niños no les gusta jugar con niños que tienen TDA porque se enojan, porque no les gusta perder, o a veces porque no juegan bien, no son buenos jugadores. Por eso esto es por fallas en las funciones ejecutivas. Entonces, los errores que ha tenido el DSM-4 es no hablar de las funciones ejecutivas, sino andar siempre en la superficie y caer en el error de poner una lista muy larga de criterios. La que sigue, por favor. Y les presento lo que yo pude obtener de información sobre lo que va a salir en el DSM-5 en cuanto a la lista de criterios de trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Esta es la lista de inatención. Esta es igual, está en inglés, pero esta sí la dejaron intacta, ¿no? O al menos así estaba en el momento que yo pude descargar esta información, que fue hace como 2 o 3 meses. Habrá que ver el día de mañana, ya que salga oficialmente, a ver qué pasó, ¿no? Pero aquí vemos que también es una lista de 9, ¿no? Que es la lista de 9 de desatención. La otra también debería de ser de 9 o de menos. Vamos a verla. Clic en la que sigue. Otro clic, por favor. Esta es la lista de hiperactividad e impulsividad y esta lista creció. Ya no es de 9. Creció de la A hasta la M. Entonces ya no son 18, son 22. Eso es un problemón, ¿no? Entonces, pues, DSM-3, 14. Bueno, DSM-1 era un glosario. DSM-2, descripción de 2 renglones y medio. DSM-3, 14 síntomas. DSM-4, 18. DSM-5, 22. No, pues ya aquí se los va a aprender, ¿no? Entonces, complicadísimo. Es preocupante que eso esté pasando, ¿no? Espero no quitarles el entusiasmo con la salida del DSM-5, pero es un libro que muestra la falibilidad humana. Ahora, ¿por qué creció? Creció porque no le hicieron caso a Barkley. No, Barkley dijo, resúmanlo. Y si al resumirlo parece que regresamos al DSM-3, pues ni modo, estaba mejor el DSM-3. Pero no le hicieron caso. No nomás no lo resumieron, todavía aumentaron el número de criterios y los aumentaron para que se ajustara también para aplicarlo al adulto, ¿no? En vez de irse a la esencia, en vez de hablar de funciones ejecutivas, se van a la superficie y hacen un relajo. Otro clic, por favor. Oscurecí yo los criterios que ya estaban en el DSM-4 y estos son los nuevos, ¿no? Son los que le metieron.
El primero dice tendencia a pensar o actuar sin pensar, más bien, ¿no? Eso lo tratan de poner para el adulto. El que sigue es frecuentemente, no, perdón, no, la anterior. Es frecuentemente impaciente, eso también lo vemos en el adulto. Se siente poco confortable haciendo cosas o pensando de manera tranquila, de manera calmada o sistemáticamente, y también le cuesta trabajo resistirse a las tentaciones o a las oportunidades. Son como muy oportunistas, se presenta una oportunidad y le entra, ¿no? Entonces lo hicieron crecer porque quisieron ajustarlo al adulto, pero ya hicieron una lista muy, muy grande, ¿no? Y hay que ver si se van a aprender las personas los criterios. La que sigue. Y bueno, quisiera que hacer un paréntesis para contestar esta pregunta, porque finalmente dentro de estos 22 criterios que van a salir, no dice que pidamos un estudio, ¿no? Ni estudios de sangre o laboratorio, ni estudios de gabinete, que sería el electroencefalograma. Pero es una pregunta que se hace frecuentemente, ¿no? ¿Se debe de pedir o no se debe de pedir? La que sigue. Otro clic, por favor. Por ahí tenemos una neurona emitiendo una descarga y hay un cerebro corriendo. Los que piden el electroencefalograma es porque piensan que la hiperactividad tiene una correlación directa con descargas en las neuronas. Pero eso es falso, eso nadie lo ha podido demostrar. Y si alguien lo puede demostrar, eso vale para una publicación en una revista internacional de neurología, pero nadie lo ha podido demostrar. Por eso es que el electroencefalograma no sirve. El TDA está explicando problemas de la química del cerebro, no de la actividad bioeléctrica. La que sigue, por favor. Aquí tenemos el cerebro, otro clic, por favor. Hay un daño a este órgano que puede ser muy variado, ¿no? Estamos hablando de la epidemia de influenza del 18, donde los niños tenían encefalitis y los niños desarrollaban hiperactividad. A veces los niños pueden tener hipoxia neonatal, no respiran bien al nacer, o se les enreda el cordón umbilical cuando están en la matriz de la mamá, y eso genera un daño al cerebro, o a veces tiene un traumatismo craneoencefálico. Hay muchas maneras en cómo el cerebro puede dañarse y expresar la hiperactividad. Otro clic, por favor. Entonces, por un lado, este cerebro dañado puede expresar hiperactividad, ¿no? Aunque a veces hay que reconocer, no sabemos de dónde vino el daño. A veces es un daño nada más genético, ¿no? Porque mamá y papá lo tenían. Entonces, por un lado está el síndrome, y aquí tienes al niño inquieto. Otro clic, por favor. Y por otro lado puede haber anormalidades en el electroencefalograma porque el daño al cerebro también afectó la actividad bioeléctrica, ¿no? Y aquí dependerá del cerebro de cada quien si uno convulsiona o no. Porque un porcentaje de la población general, el 10% de la población general, tiene anormalidades en el electroencefalograma y no convulsiona. Y de hecho, el 1% de la población general tiene anormalidades en el electroencefalograma que son idénticas a la de los pacientes con epilepsia y no convulsionan. Entonces, la epilepsia sigue siendo una enfermedad misteriosa. Todavía no sabemos qué hay detrás, porque una persona puede tener anormalidades en el electro y no traducirse clínicamente. Entonces muchos niños con TDA sí pueden tener anormalidades en el electro, por eso no nos sirve para el diagnóstico, no hacemos nada con eso, ahí están y no les hacemos caso, porque no sabemos qué representan. Ahora, si el niño convulsiona, bueno, lo más seguro es que tenga TDA y tenga epilepsia y se tratan las dos cosas. Pero si el niño no convulsiona y tiene un electroencefalograma alterado, no le hacemos caso. Otro clic, por favor. Aquí la pregunta es si existe una correlación entre las anormalidades y el TDA, y esto es falso, no existe. Otro clic, por favor. Algunos neurólogos o algunos pediatras tratan el TDA con antiepilépticos porque establecen la correlación y ellos se equivocan. No existe la correlación, no se debe tratar con antiepilépticos. La que sigue. No hay traducción clínica. Otro clic. Y lo mejor es tratar al niño, ¿no? No quiero hacer aquí yo anuncios de medicamentos, es nada más una imagen, pero sí les tengo que decir que el metilfenidato es el medicamento que mejor funciona, y esa es una marca. Y lo mejor es tratar el TDA y olvidarnos del asunto del electro. Por eso es que no hay necesidad de pedirlo. La que sigue. Y bueno, vamos a entrar en esta segunda parte de esta presentación con este segundo trastorno, que este es nuevo, ¿no? No se había hablado de él en las ediciones del DSM y se parece mucho hasta en las siglas, ¿no? Ese no es el TDA, es el TDDH, ¿no? Trastorno por disregulación disruptiva del humor. Dice, los niños con excesivas e intensas rabietas y cambios de humor repentinos podrían sufrir una nueva enfermedad.
Claro que a lo mejor las ediciones del DSM no lo habían contemplado, pero otros autores, otros investigadores sí habían hablado de estos niños. Estos niños no son el niño hiperactivo clásico que es muy distraído y es muy inquieto. Estos niños son niños que normalmente son tranquilos, pero que cuando se enojan, verdaderamente explotan, ¿no? Y hay niños chiquitos que si los haces enojar, toda la noche se la pasan llorando o toda la noche se la pasan en el berrinche. Se quedan como enclochados, como muchos dicen, y eso también es objeto de investigación y de atención clínica. La que sigue, por favor. Bueno, ¿sí vieron lo que pasó? ¿No lo vieron? A ver otra vez la diapositiva para que vuelva a salir. ¿Saben lo que es eso o no? Es un unicornio, ¿verdad? Bueno, esto lo pongo porque en Estados Unidos muchos niños que tienen esto de la explosividad les están haciendo el diagnóstico de trastorno bipolar y se están equivocando. El trastorno bipolar es muy raro en la infancia. Se puede presentar en la adolescencia o en la adultez temprana, pero es muy raro verlo en un niño. Sin embargo, en Estados Unidos muchos psiquiatras diagnostican bipolaridad a los niños y se equivocan. Entonces lo que están planteando en el DSM-5 es que ya haciendo esta categoría del trastorno por disregulación disruptiva del humor, ya no se hagan tantos diagnósticos de bipolaridad, ¿no? O sea, de manejar mejor un nuevo diagnóstico y no decir que es un niño bipolar. Yo nunca he visto a un niño bipolar, ¿no? Y pongo la imagen del unicornio porque tampoco he visto un unicornio. Entonces yo no podía hablarles de niños bipolares, ¿no? Porque nunca he visto uno. Entonces no creo que, en realidad no creo que exista. También yo cuando vea yo un unicornio voy a creer que existe, pero mientras no los vea voy a decir que no existe. La que sigue, por favor. Y bueno, es un autor, un psiquiatra norteamericano llamado Ross Meany, que escribió un libro que se llama The Explosive Child. Hay versiones en español que se llama El niño de carácter explosivo, hay otra versión en español que se llama El niño insoportable. Y él ya estaba hablando de esos niños que explotan, que son niños que no tienen TDA, o sea, no son muy inquietos ni son muy distraídos, pero que cuando los haces enojar, no paran, ¿no? De hacer el berrinche. La que sigue. Y bueno, les digo yo que aunque el DSM no había hablado de esto, pues sí hay investigadores que lo han reportado. Podemos incluso irnos hasta Hipócrates, cuando habla de la teoría de los humores, que ustedes lo conocen muy bien, ¿no? Él habla del humor melancólico, el sanguíneo, el colérico y el flemático. Y vamos a ver más o menos cómo son estos cuatro humores. La que sigue. Por ejemplo, el sanguíneo, cuando se encuentra con un vaso llenado a la mitad, dice, el vaso está casi lleno, ¿no? Es optimista. El melancólico dice, en realidad el vaso está medio vacío. El flemático dice, está medio lleno o medio vacío, así como ser o no ser, ¿no? Y el colérico dice, ¿quién no llenó mi vaso? Me quejaré a la administración. Entonces los niños que el DSM-5 le va a llamar niños con trastorno por disregulación disruptiva del humor o TDAH, probablemente sean niños coléricos, niños que tienen este temperamento, ¿no? Que se enojan muy fácil, por eso ya lo describía Hipócrates, pero hacía falta describirlo en población infantil. La que sigue. Y bueno, eso Thomas y Chess ya habían hablado de esto hace algunos años, ¿no? Hablan de los niños con temperamento difícil, pues el 10%. Este niño tiene rutinas diarias irregulares, es lento para aceptar experiencias nuevas y tiende a reaccionar negativa e intensamente, ¿no? Que a las mamás que les ha tocado tener un bebé con temperamento difícil saben que no las dejan dormir, es difícil calmarlos, son niños que hacen mucho berrinche, que siempre están llorando. La que sigue, por favor. Y bueno, esos son los criterios del trastorno por disregulación disruptiva del humor. Yo lo saqué de la plataforma de internet cuando todavía estaba abierta. Espero que se sigan conservando en la edición que salga el día de mañana. Creo que es bueno tener esta categoría porque antes los niños no quedaban en ningún lado y era difícil hacer investigación o poderlos tratar. El criterio A, el trastorno es caracterizado por episodios de explosividad o arrebatos recurrentes en respuesta a estresores comunes. O sea, cualquier estresor común y corriente, como por ejemplo que te tocó comer más tarde o que la maestra te dejó sin recreo, ya hace que el niño explote. Uno, la explosividad se manifiesta verbal y o conductualmente, o sea, puede decir malas palabras o puede también agredir físicamente. La reacción es extremadamente fuera de proporción de acuerdo a la situación o a la provocación, es decir, a los papás les parece exagerado que el niño actúe así. Y el 3, las respuestas son incoherentes con el nivel de desarrollo.
Es decir, un papá puede decir, bueno, mi niño ya no está tan chiquito para hacer un berrinche tan fuerte, entonces me llama la atención, pero es parte del trastorno. Y hay otros criterios, el que sigue, por favor. Criterio B, habla de frecuencia. Los arrebatos ocurren por regla general 3 o más veces por semana. Esto va a ser necesario para poder hacer este diagnóstico. O sea, si al niño le ha pasado que tiene un episodio de explosividad una vez al año, pues no tiene trastorno, ¿no? Puede ser normal. La que sigue. Criterio C, habla del humor entre los arrebatos. Casi cada día el humor entre los arrebatos es continuamente negativo, irritable, enfadado y triste. Son niños que entre los episodios de explosividad están como de malas. El humor negativo es observable por otros, por ejemplo padres, profesores o compañeros. Es decir, no es nada más que el niño dice que está de mal humor, otros lo pueden ver. La que sigue, por favor. Criterio D habla de la duración. Los criterios A la C, que son los que hemos visto, han estado presentes durante al menos 12 meses. Es decir, aquí sí pide al clínico que sea cauto, que el niño ya lleve un año con estos síntomas para hacer el diagnóstico. A lo largo de este tiempo la persona nunca ha permanecido libre de los síntomas de los criterios A a C durante más de 3 meses consecutivos. Es decir, está pidiendo que haya una continuidad. La que sigue, por favor. Criterio E, los arrebatos y o el humor negativo están presentes en al menos 2 ambientes. En casa, en la escuela o con compañeros, y deben ser severos en al menos uno de dichos contextos. La que sigue. Criterio F, la edad cronológica es al menos 6 años o el nivel equivalente del desarrollo, es decir, hay que documentar que esto empieza en etapas tempranas. Inciso G, el inicio del trastorno es antes de los 10 años. La que sigue. Inciso H, en el año previo nunca hubo un periodo durante el cual el humor se expresó anormalmente elevado o expansivo la mayor parte del día, durante al menos un día completo, y el humor de modo anormalmente elevado o expansivo nunca estuvo acompañado por 3 de los criterios B de la manía, que no vamos a hablar de esto, pero aquí en pocas palabras lo que nos está diciendo es que no sea un niño bipolar, ¿no? Y que es difícil ajustar los criterios de trastorno bipolar para adultos en un niño. La que sigue, bueno. Y el I, los comportamientos no ocurren exclusivamente durante el transcurso de un trastorno psicótico o del estado de ánimo y no se explican mejor por la presencia de otros trastornos mentales. Los síntomas no son debido a los efectos fisiológicos de una sustancia o una condición médica o neurológica. En pocas palabras, que no nos podamos explicar la explosividad del niño por otra condición médica o psiquiátrica. La que sigue. Y bueno, estos niños que presentan este trastorno de la explosividad son niños que requieren ayuda, ¿no? Porque algunas maestras o algunos padres dicen, no, es que el niño si quiere puede. Y la verdad es que no es cierto, son niños que requieren ayuda. Aquí vemos a una persona ahogándose y está en salvavidas y lo están volteando a ver y le dice el salvavidas a las personas, estamos estimulando a la gente a comenzar a involucrarse en su propio rescate. No podemos hacer eso con los niños. No podemos decir al niño, bueno, si tú quieres puedes, no. Ese niño tiene un problema y requiere atención. La que sigue. Vamos a hacer un experimento mental para poder entender cómo debe ser la ayuda que se le debe dar a estos niños explosivos. Dice, vamos por la calle y de pronto nos encontramos a un hombre en silla de ruedas que ve impedida su marcha por unas escaleras. Si nos interesa ayudarle a sortear este obstáculo, básicamente tendremos 2 alternativas. La que sigue. Alternativa 1. Insistir en que se baje de la silla y suba por las escaleras. Alternativa 2. Encontrar la forma de ayudarle a evitar las escaleras, por ejemplo, buscar una rampa para discapacitados. ¿Cuál opción escogerían ustedes para ayudarle a este hombre? ¿La 2? ¿Sí? ¿Alguien escoge la 1 de los aquí presentes? ¿Tú escoges la 1? ¿Sí? Bueno, hay muchos papás que tienen niños explosivos, o esto que el DSM-5 va a llamar trastorno por disregulación dilutiva del humor, y que prefieren la 1, ¿no? Dicen, no, él se puede controlar si él puede, ¿no? Si él pone el empeño, si él quiere, él se puede controlar. No, falso. Es una discapacidad, no es un problema. Suena muy feo discapacidad, la palabra discapacidad nos hace pensar en los niños del Teletón, pero es una discapacidad cognitiva. Los niños que son explosivos, así también como los niños que tienen TDA, requieren que los papás les faciliten las cosas, ¿no? Y no nada más los papás, también el equipo que se encarga de darle tratamiento tienen que elaborar las rampas psicológicas para que estos niños puedan sortear los obstáculos. La que sigue. Algunos piensan que estos niños pueden mejorar si uno los estimula. Por ejemplo, se le dice al niño, mira, si no haces ningún berrinche,
te voy a dar un doble domingo, ¿no? Pero fíjense lo que dice, esto lo dice Ross Greene: si los Toros de Chicago me ofrecieran el salario de Michael Jordan por jugar básquetbol, estaría muy motivado. Efectivamente, tal vez pensaría todo lo que podría hacer con 30 millones de dólares, pero mis habilidades como jugador no dejarían de ser muy limitadas. Pues sí, claro, no se va a convertir en un gran jugador porque le estimules. Igualmente el niño, está bien que los papás den premios, ¿no? Haya incentivos para que el niño se porte bien, pero no pueden apostarle a eso con el hecho de que se va a curar o que el niño va a controlar su explosividad. No, ese niño requiere un tratamiento. ¿Sí? La que sigue es una caricatura del libro de Explosive Child. Aquí dice: mis padres me están educando como los educaron a ellos, ¿no? Y generalmente, generación tras generación, pues los papás tienden a repetir los estilos de crianza y se cree que con estimular al niño va a mejorar, pero el niño tiene una condición patológica que requiere tratamiento. La que sigue. Y bueno, Greene parte de la idea de que muchos trastornos de conducta tienen su origen en deficiencias cognitivas, que aquí Greene se parece mucho a lo que dice Barkley, porque igualmente los niños con este nuevo trastorno también tienen déficits en las funciones ejecutivas. Por eso estoy hablando yo del concepto de discapacidad cognitiva. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿qué es lo que propone Ross Greene con estos niños explosivos? No vamos a hablar de un tratamiento farmacológico porque como apenas va a salir en el DSM-5 este nuevo trastorno y antes no se ha hablado mucho de él, pues nadie ha hecho investigación sobre si hay algún medicamento o algún fármaco que les pueda ayudar. De eso no hay investigación. A lo mejor mejoran con metilfenidato, con antidepresivos, quién sabe. Pero Ross Greene, como él ya había descrito a estos niños adelantándose al DSM, él empezó a idear un método conductual para poderlos tratar. Entonces lo que Ross Greene dice es que los papás tienen que tener 3 canastas imaginarias, y en esas 3 canastas imaginarias meter todas las conductas indeseables del niño, y dependiendo de qué canasta sea, se va a decidir qué se hace con esa conducta. Ahorita lo vamos a explicar, ¿no? La canasta A, las conductas que van en la canasta A se tienen que reprimir. Ahorita vamos a ver cuáles son, que son conductas que son peligrosas para el niño. Las de la canasta B se tienen que dialogar, ¿no? Son conductas que los padres escogen y que ellos dicen, estas conductas se van a dialogar. Y la canasta C se van a ignorar. Entonces vamos a ver cuáles son. La que sigue: conductas del sexto A, riesgo de hacerse daño, ¿no? Agresión física a otros, riesgo de romper o estropear. Por ejemplo, si está jugando con el jardín chino de la abuelita, pues mejor quitárselo, ¿no? Atentar contra la propiedad ajena, por ejemplo, pegar o robar. Si el niño está jugando con fósforos, ¿no? Está quemando una alfombra, esto va en el sexto A, se reprime. O sea, ni siquiera se dialoga con el niño, obviamente menos se va a tolerar. Simplemente se le quita al niño el objeto peligroso o se le retira de la situación que le está generando. Ahora, que el niño pueda hacer un berrinche con un niño explosivo, pues ni modo, ¿no? Pero se evitó un incendio, evitaron endeudarse con la ruptura del jarrón. Conductas del sexto B, que son conductas sin riesgo propio o ajeno, pero que generan problemas importantes en la dinámica familiar. Ejemplos: negarse a acudir con la familia a un evento importante, demandas desmesuradas, ¿no? Por ejemplo, que el niño coma siempre el postre, aunque no quiera. Pues no, aquí la familia tiene que ser flexible y la familia elaborar una lista de lo que va a ir en el sexto B y decir, bueno, esto lo vamos a dialogar, ¿no? Si el niño no quiere ir el fin de semana con los abuelitos, dialogarlo. Bueno, pues como ves, si vamos nada más un ratito, si te sientes incómodo, te vienes nada más con nosotros, tratamos de irnos una hora más temprano, dialogarlo. Y conductas del sexto C son conductas que se van a tolerar, porque como estos niños tienen una discapacidad, estos niños no se pueden portar de manera ejemplar siempre. No son niños que a lo mejor van a dejar un vaso en la sala, que van a entrar con zapatos llenos de lodo y van a manchar la alfombra, pero no lo hacen porque quieran portarse mal o estén desafiando a los papás, lo hacen porque se les va la onda, ¿no? Aquí dice conductas inadecuadas que no generan riesgos por sí mismas y no generan problemas importantes en la dinámica familiar. Ejemplos: andar descalzo, pues que ande descalzo, ¿no? No querer comer lentejas porque no se las coma. Porque si me ha tocado ver casos de un niño que le sirven el plato de lentejas, un niño explosivo, y el niño no se quería comer las lentejas. Entonces, como lo obligan, el niño hace un berrinche, avienta el plato, lo rompe, se sube a su cuarto, se encierra con llave, los papás apurados, el niño no abría, pensaron que se estaba haciendo daño, el papá se sube por una escalera por la ventana que da hacia afuera, llaman a los bomberos. Pues imagínense todo lo que se desencadena
por unas lentejas, ¿no? Uno dice, bueno, pues mejor que no se las coma y ya se ahorran todo ese drama. No seguir las normas de urbanidad, ¿no? Comer con los dedos, levantarse de la mesa. Los papás tienen que tener su lista de cosas que van a tolerar porque saben que los niños tienen una discapacidad. Porque si los papás no tienen su lista de cosas a tolerar, entonces la casa se va a volver un infierno, ¿no? Y van a terminar todos en terapia familiar. La que sigue. Y las contas del sexto B, que es el sexto quizá más importante, requieren mucha asertividad de los papás, porque son las que se van a dialogar. Aquí los papás tienen que ser empáticos, tienen que recordar también cuando ellos eran niños, que a veces muchos papás también eran niños explosivos, definir bien el problema e invitar al niño a encontrar una solución aceptable. Por ejemplo, si el niño llega a la casa con un reporte de mala conducta y le cuenta a los papás que explotó frente a la maestra y que le dijo groserías a la maestra, hay que invitar al niño a que resuelva el problema, ¿no? Y el niño ya una vez más tranquilo puede decir a sus papás, ¿sabe qué, papás? Pues pienso que puedo yo hablar con la maestra y disculparme y decirle que no me puedo controlar y dejar que el niño participe en la solución del problema. La que sigue. Fíjense, esto es muy muy importante, ¿no? Aquí Roslini le apuesta mucho a que los papás tengan la capacidad de controlar al niño. Pero como yo les decía hace unos segundos, a veces los papás también son explosivos. Entonces esto a veces genera diadas incompatibles, ¿no? Papá explota, el niño explota, y luego papá explota más, el niño explota más, y se vuelve un círculo vicioso. Entonces Roslini le dice esto a los papás: soy más optimista sobre la capacidad que usted tiene para responder de manera distinta a la inflexibilidad del niño. En pocas palabras le dice al papá: mira, yo sé que tú también eres explosivo, pero tú tienes que controlarte para enseñarle a tu hijo que el control existe, que el control es posible, que el control se puede dar. Si tú explotas frente a tu hijo explosivo, entonces le estás mostrando que no hay alternativa. Ahora, si para lograr esto se requiere que el papá entre a un tratamiento, ¿no?, o hacer intervenciones familiares, pues adelante. Pero los papás tienen que tener una buena conducta frente a los hijos. Si hay papá explosivo e hijo explosivo, quien tiene más responsabilidad de lo que está pasando es mamá y papá, porque tienen una posición jerárquica superior. Ahora, esto que dice Roslini, que se me hace muy bueno y muy interesante, en realidad no es algo nuevo, ¿no? Muchos otros autores han hablado de que los padres tienen que aprender a controlarse frente a los hijos. La que sigue, por favor. Esto lo tomé del libro de Proverbios, ¿no?, que es un libro del Antiguo Testamento que fue escrito por el rey Salomón, uno de los hombres más sabios que ha existido, y nos habla de la sabiduría salomónica. Y fíjense, dice algo parecido a lo que dice Roslin en la actualidad: la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor, ¿no? Entonces, si el niño explota, si el niño está alterado, tienes que tener una respuesta blanda, ¿no? Si tú tienes una palabra áspera, el niño va a llorar, ¿no? Entonces el control empieza con los papás. La que sigue, por favor. Y bueno, eso es todo por mi parte.